Hola, gracias por conectarse a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de Jesús, el admirable, la maravilla, el milagro. En hebreo, la palabra que se traduce en Isaías capítulo 9, versículo 6 respecto a Jesús como admirable, significa una maravilla, algo tan sorprendente que no se puede hacer otra cosa sino preguntarse al respecto, de tal manera que Jesús no solamente es admirable, sino que es la maravilla. Y eso implica o nos está hablando acerca de su impacto en el mundo que desafía toda explicación natural. Después de tantas épocas que han pasado desde en la historia, desde su nacimiento, él sigue causando que muchas personas en todo el mundo se pregunten por él. Pero Pelé, además de admirable y además de la maravilla, también significa el milagro. De modo que Jesús no solo es la maravilla, sino el milagro de este mundo. Su nacimiento, su vida, su ministerio, su crucifixión, su resurrección, sus milagros, etcétera, lo denotan, lo demuestran. Y también la palabra, además de admirable, de maravilla, de milagro, también significa lo que es demasiado alto, demasiado difícil, demasiado grande y totalmente demasiado. ¿Qué nos dice eso acerca de él y de la salvación que él nos dio? Que la salvación está por encima de nosotros, que está por encima de nuestra capacidad de lograrlo, que no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero también significa que Él nos ha dado su Espíritu Santo y a su preeminente grandeza de su poder que actúa en nosotros para alcanzar esa salvación tan grande, y no solo esa salvación tan grande que está por encima de nosotros, sino también el cumplimiento del propósito que Él tiene para nuestras vidas, de esos planes de bien y no de mal que Él tiene para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Él puede hacer lo que es demasiado difícil para nosotros, incluso lo que es imposible, porque para Él nada es imposible. Si Él está en nosotros, entonces nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que es demasiado difícil para nosotros, lo que es demasiado elevado, una vida que es demasiado grande. La palabra de Dios dice que el propósito de Él para nosotros es que seamos santos por un lado, y por el otro lado que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y eso por nosotros mismos no lo podemos lograr. Eso está fuera de nuestro alcance. Ser santo como Él es santo está fuera de nuestro alcance, y tener el carácter de Cristo está fuera de nuestro alcance, de nuestras propias fuerzas. Pero como Él es la maravilla, el admirable, el milagro, lo que es demasiado alto y demasiado grande, y Él está en nosotros, porque Él está en nosotros por su Espíritu Santo, podemos lograr lo que Él demanda de nosotros, lo que Él pide de nosotros, lo que es su propósito para nosotros, que por el otro lado nos es total y completamente conveniente. ¿Por qué? En primer lugar, porque la santidad implica la obediencia, a vivir en obediencia a la palabra de Dios, y la obediencia a la palabra de Dios implica una vida de bendición, donde todas sus bendiciones nos alcanzarán. Por lo tanto, implica para nosotros una vida plena, una vida abundante, una vida en victoria. Y eso, a pesar de que no lleguemos al 100%, pero en la medida en la que vamos avanzando en ese camino, en ese proceso, en esa misma medida usted y yo vamos a ir cosechando esa vida plena y esa vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso en el lado de la santidad. Y por el otro lado, en cuanto al carácter de Cristo que se esté formando en nosotros, la palabra de Dios dice que así como la santidad solo la podemos lograr porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de santidad, está en nosotros, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y nos empodera para vivir esa vida. También el Espíritu Santo hace la obra en nosotros de transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. La palabra en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 nos recuerda que el Espíritu Santo está en nosotros y nos va transformando de gloria en gloria en la misma
misma imagen de Cristo, es decir, en su carácter, de tal manera que sí, que porque Pelé, ese admirable milagro maravilloso, lo que es demasiado alto para nosotros, está en nosotros, podemos alcanzar todo lo que es su propósito para nuestras vidas. Vivir por debajo de ese propósito, vivir por debajo de la expectativa de alcanzar ese propósito de Dios para nosotros, es conformarnos con una vida mucho más baja, una vida inferior a lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios dice en Juan 10:10 que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, de tal manera que no vivir por ese milagro, ese admirable, esa maravilla, ese poder que actúa en nosotros, es conformarnos con la mediocridad, conformarnos con algo menor de lo que hemos sido designados para vivir. Pero hay algo más. Jesús, Él es la maravilla, el milagro, y no solo fue, lo es hoy también. Él debe ser siempre quien nos haga asombrarnos. Necesitamos vivir una vida de asombro por lo que Jesús hace en nuestras vidas cada día. Jesús no ha terminado, ni Dios por su Espíritu Santo ha terminado en cada uno de nosotros la obra que Él está haciendo, que Él quiere hacer. La palabra dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que Dios todos los días hará maravillas en nuestras vidas. Como un ejemplo, tenemos Lamentaciones 3, 22 y 23, que dice que las misericordias del Señor son nuevas para con nosotros cada mañana, y eso significa varias cosas. Uno, que la misericordia que Él tuvo para con nosotros el día de ayer, hoy sigue vigente, por un lado. Por el otro lado, que hoy vamos a percatarnos de misericordias que Dios hizo con nosotros en el pasado que no nos habíamos dado cuenta, esas maravillas y esas grandezas que Dios hizo en nosotros que no nos dimos cuenta en el pasado. Y por el otro lado también significa que hoy el Señor hará maravillas en nuestra vida por su misericordia, nuevas misericordias que nunca habíamos experimentado en nuestras vidas, de tal manera que no perdamos esa capacidad de asombrarnos, esa capacidad de estar expectantes a las cosas que Dios hace todos los días en nuestra vida, desde el momento de despertarnos, darnos el regalo de la vida, suplir nuestras necesidades, guardarnos, proveernos, transformarnos, etcétera. Si nosotros perdemos esa capacidad de asombro, muy fácilmente podemos caer presa de la rutina, de la tradición, de la religiosidad, del ritualismo, y dejar de vivir en esa relación íntima, en esa relación cercana, en esa relación creciente que Dios quiere vivir con cada uno de nosotros. La palabra nos recuerda en Santiago capítulo 4 versículo 5 que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es como un enamorado con una enamorada que todo el tiempo se están maravillando de conocerse, que todo el tiempo se están maravillando el uno con el otro de las cosas que se van conociendo de sí mismo, de las cosas que van haciendo el uno por el otro. De la misma manera, Dios quiere que vivamos en el asombro de cada día de nuestra relación con Él, porque cada día nuestra vida es admirable, nuestra vida es un milagro, nuestra vida es una maravilla, nuestra vida es algo que está por encima de lo natural, algo que es demasiado alto para nuestras propias fuerzas, para nuestras propias capacidades, pero que por el Espíritu morando en nosotros es posible. No perdamos entonces esa capacidad de asombro, esa capacidad de maravillarnos en Él, y entonces vamos a ver que nuestra vida estará llena de maravillas y llena de milagros todos los días. Respirar es un milagro, que nuestro corazón funcione es un milagro cada día. Hay gente que no despierta de un día para el otro, hay gente que ha perdido capacidades y todo,
y sin embargo usted y yo cada día el Señor renueva esas misericordias con nosotros y nos da el regalo de la vida, el regalo de las capacidades, el regalo de las habilidades, de sus dones, el regalo de su carácter, el regalo de sus maravillas. No perdamos la capacidad de asombrarnos y entonces nuestra vida será una vida en victoria, una vida plena, una vida llena de cosas maravillosas, una vida, como dice la palabra, se va a cumplir en nosotros lo que dice la palabra, que este es el día que el Señor hizo para que nos gocemos y nos alegremos con Él. ¿Y por qué nos vamos a gozar y alegrar en Él? Porque vamos a disfrutar de todas sus maravillas, sus milagros, lo asombroso de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Los invitamos desde ya para la próxima. Que tengan un bendecido día y muchísimas gracias por conectarse y un abrazo para todos. Bendiciones.